La Edad Media fue peor que la Edad Moderna. ¿En qué sentido peor? ¿Te morías de enfermedades que hoy no tienes? Sí. No sabías leer ni escribir, ni sabías si te enfermabas, por qué te enfermabas y pensabas que había brujas y las quemabas para no enfermarte o para que se acabara el granizo. Eso era peor sin duda. No tenías higiene, no conocías historia, no sabías nada de derechos humanos, ni disfrutabas de ellos, porque eras un mero súbdito, un vasallo. Eso era peor. Me gustaría que me contaran en qué fue mejor. La Edad Media es un paso adelante respecto a la antigüedad en muchas cosas, la arquitectura, el arte, también el desarrollo de las armas y guerras como no se habían visto nunca antes, desarrollo de cierto pensamiento, sobre todo el pensamiento que rescataron los pueblos islámicos antes de que en el siglo XIII cayeran también en el extremismo religioso, pero mejor no. ¿Sabes cuál es el mejor momento de la historia de la humanidad? En el que realmente, el mejor en el que te convendría vivir? Hoy. Todo tiempo pasado fue peor. Hace 100 años era infinitamente peor. Hace 50 años, cuando yo era un chavalín, era muchísimo peor. Ser gay hace 50 años, cuando yo tenía 17, era un problema. Y te insultaban y te escupían por la calle y tu familia te rechazaba. Amigos míos gay, que hoy son felices y están casados y viven con libertad el derecho que tienen a querer a quien quieren sin que les toquen las narices, vivían escondidos y no reconocían que lo eran hace 50 años, cuando yo tenía 17. Todo tiempo pasado fue peor, en todo sentido. Más pobreza, más hambre, más ignorancia, más tristeza, más guerras, más violencia. De media. Obviamente habrá lugares donde haya más pobreza ahora que antes, pero a nivel mundial puedes ver que las cosas han mejorado y que debes luchar para que mejoren en tu país si no han mejorado en tu país, como es el caso de México, donde la violencia está desatada. El mejor momento para vivir es hoy. ¿Y sabes dónde vas? Es mejor aún vivir que hoy, mañana.